Me llamo Graciela Vázquez y tengo 64 años. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Portales, en la Ciudad de México. Hay una maceta de geranios en la ventana que da a la calle, un sillón viejo donde leo por las noches y fotografías de mis hijos en cada pared. Si me ven en el mercado, comprando jitomates o regateando el precio del aguacate, soy una señora más. Una mujer de pelo entrecano, zapatos cómodos y bolsa de tela. Nadie voltea a verme. Nadie imagina lo que estas manos tocaron, lo que estos ojos vieron, lo que estos oídos escucharon durante 3 años dentro del corazón del poder en México. He guardado silencio durante más de 30 años. No por cobardía, aunque también hubo eso. Lo guardé porque me enseñaron, de maneras que nunca olvidaré, que ciertos secretos no se cuentan si uno quiere seguir vivo. Pero tengo 64 años y algo cambió en mí hace unos meses. Tal vez fue el susto del médico en octubre, cuando me dijeron que tenía que cuidarme más, que el corazón no estaba bien. Tal vez fue ver a mi hija mayor graduarse y pensar que ella merece saber de qué está hecha su madre. O tal vez simplemente me cansé de cargar sola con todo esto. El caso es que hoy voy a hablar. Y lo que voy a contar no es fácil de escuchar, igual que no fue fácil de vivir. Esta es la historia de cómo una mujer común, sin apellidos importantes, sin dinero, sin contactos, terminó trabajando como asistente personal de Carlos Salinas de Gortari en Los Pinos. Y lo que presenció ahí adentro la marcó para siempre. Para entender cómo llegué ahí, tienen que conocer de dónde venía. Nací en Tlalpan, en una familia de 5 hermanos. Mi padre era electricista, mi madre costurera. Gente trabajadora, honesta, de esa que no tiene nada pero tampoco debe nada. Estudié en escuelas públicas. Saqué buenas calificaciones, y cuando terminé la preparatoria logré entrar a la UNAM a estudiar administración. Fue un milagro de esfuerzo puro. La primera de mi familia en pisar una universidad. Me gradué en 1989, con 29 años, después de trabajar y estudiar al mismo tiempo durante toda la carrera. Tenía un título, tenía ganas, tenía hambre de demostrar que podía. Lo que no tenía era ni un solo contacto en el mundo al que quería entrar. Conseguí mi primer trabajo formal en 1990, en una empresa de logística en la colonia Nápoles. Era asistente administrativa, hacía de todo, desde archivar documentos hasta coordinar agendas, contestar teléfonos, redactar oficios, recibir visitas. Ganaba poco, pero aprendía mucho. Mi jefe de entonces, un hombre de unos 50 años llamado licenciado Fuentes, decía que yo tenía algo especial. Una combinación de discreción y eficiencia que no era fácil de encontrar. Me lo decía como cumplido, pero yo lo tomaba como obligación. Me esforzaba el doble que cualquier otro compañero. Llegaba antes, me iba después, nunca ponía pretextos. En ese trabajo estuve 2 años. Aprendí a moverme en oficinas, a leer el ambiente, a entender cuándo hablar y cuándo callar. Aprendí que en los espacios de poder, incluso en los pequeños, la discreción vale más que cualquier título universitario. Fue a través del licenciado Fuentes que llegó la oportunidad. En la primavera de 1991, él me llamó a su oficina con una expresión diferente, más seria de lo habitual. Me dijo que había recibido una llamada de un conocido suyo, alguien que trabajaba en el área de coordinación administrativa de Los Pinos. Estaban buscando personal de apoyo, asistentes con perfil específico. Gente joven, profesional, discreta, con capacidad de manejar información sensible y trabajar bajo presión extrema. Mi nombre había surgido en la conversación. Me quedé en silencio unos segundos. Los Pinos. La residencia oficial del presidente de la República. El centro del poder político en México. Le pregunté al licenciado Fuentes si estaba hablando en serio. Me miró con esa expresión suya de no tener tiempo para bromas y me dijo que nunca hablaba de otra forma. Me explicó que no era un proceso público, que no habría convocatoria ni concurso. Era una selección directa, basada en recomendaciones de confianza. Si yo estaba interesada, él daría mi nombre formalmente. Pero antes de decidir, debía entender algo muy importante. Este tipo de trabajo no era como cualquier otro. Venía con responsabilidades que iban más allá de lo profesional. Venía con compromisos de confidencialidad absoluta. Venía con una lealtad que se esperaba sin condiciones y sin fecha de vencimiento. Me preguntó si entendía lo que eso significaba. Le dije que sí. Mentí.
No tenía la menor idea de lo que realmente significaba. Tenía 29 años, un título universitario y toda la ambición del mundo. Pensé que entrar a Los Pinos era el sueño de cualquier profesionista joven en México. Era la cima, el lugar donde se tomaban las decisiones que movían al país. Y a mí me estaban ofreciendo la posibilidad de estar ahí adentro. ¿Quién en su sano juicio habría dicho que no? Llamé a mi madre esa noche. Le conté que tal vez iba a tener una entrevista muy importante. No le dije dónde. Ella me dijo que rezara antes de dormir. Lo hice, aunque en ese momento rezaba por conseguir el trabajo, no por la protección que iba a necesitar después. La entrevista fue 2 semanas después. Me citaron en una oficina discreta en la colonia Lomas de Chapultepec, no en Los Pinos directamente. Era un edificio sin anuncio visible, con seguridad en la entrada que revisó mi identificación 2 veces antes de dejarme pasar. Me hicieron esperar en una sala pequeña con sillas de madera y una planta de ornato en el rincón. No había revistas, no había música. Solo silencio y el sonido lejano de teléfonos contestándose al fondo del pasillo. Esperé 40 minutos. Luego entró un hombre de unos 45 años, traje gris, corbata azul marino, cabello perfectamente peinado hacia atrás. Se presentó como el licenciado Garza. No dio más apellidos ni cargo específico. Me indicó que me sentara y abrió una carpeta delgada que supuse contenía mi información. Me hizo preguntas durante casi 1 hora. No eran preguntas normales de trabajo. No me preguntó sobre mis habilidades técnicas ni sobre mis logros académicos. Me preguntó sobre mi familia, sobre mis relaciones personales, sobre si tenía novio, si pensaba casarme pronto, si mis padres eran sanos, si algún familiar había tenido problemas legales o políticos. Me preguntó si era religiosa, si pertenecía a algún partido o movimiento, si frecuentaba personas con ideas que pudieran considerarse contrarias al gobierno. Me preguntó 3 veces, de formas diferentes, si era una persona discreta. Respondí todo con honestidad. No tenía nada que ocultar. Era una mujer de familia trabajadora, sin vínculos políticos, sin vida complicada. El licenciado Garza tomaba notas en silencio mientras yo hablaba. Su expresión era completamente neutral, imposible de leer. Al terminar las preguntas, me dijo que habría un proceso de verificación. Investigarían mis antecedentes, hablarían con personas de mi entorno, confirmarían todo lo que yo había declarado. Si todo resultaba en orden, me contactarían. Si en algún punto encontraban inconsistencias, simplemente no volvería a saber de ellos. Me puse de pie para irme y el licenciado Garza me detuvo con una frase que debía haber tomado como la primera advertencia. Me dijo que independientemente del resultado de la selección, la entrevista que acabábamos de tener no había ocurrido. No debía comentarla con nadie, ni con el licenciado Fuentes, ni con mi familia, ni con ningún amigo. Si alguien me preguntaba dónde había estado esa mañana, había tenido una cita médica. Nada más. Asentí. Salí a la calle con el corazón latiéndome fuerte y la extraña sensación de que acababa de cruzar una línea invisible de la que tal vez no habría regreso fácil. 3 semanas después me llamaron. Había pasado el proceso. Comenzaría en 2 semanas. El sueldo era 3 veces lo que ganaba en la empresa de logística. Las instrucciones para mi primer día llegaron en un sobrecerrado, sin remitente, por mensajería. Mi primer día en Los Pinos fue un lunes de septiembre de 1991. Me presenté a las 7 de la mañana en una entrada lateral que me habían indicado en las instrucciones. No era la entrada principal que sale en las fotografías oficiales, con sus jardines y sus banderas. Era una puerta discreta en la parte posterior, vigilada por 2 elementos del Estado Mayor Presidencial con expresiones de piedra y fusiles que no eran decorativos. Revisaron mi identificación, confirmaron mi nombre en una lista, me pidieron que abriera mi bolsa. La revisaron con cuidado profesional, sin decir una sola palabra innecesaria. Luego uno de ellos habló por radio y en menos de 2 minutos apareció una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido en un chongo, traje sastre color vino, tacones bajos. Se presentó como la licenciada Ramos. Era mi supervisora directa. Me dio la mano con firmeza y me indicó que la siguiera. Caminamos por pasillos que yo nunca hubiera imaginado existían detrás de las imágenes públicas de Los Pinos. No eran los salones dorados de las fotografías oficiales. Eran corredores funcionales, iluminados con luz fría de oficina,
llenos de escritorios, archiveros, personas moviéndose con prisa y propósito. Era una maquinaria, un organismo vivo y complejo funcionando a toda velocidad. La licenciada Ramos me explicó mis funciones mientras caminábamos. Sería asistente en el área de coordinación de agenda y correspondencia. Mi trabajo consistiría en apoyar la logística de reuniones, manejar documentación clasificada, coordinar comunicaciones entre diferentes áreas y, ocasionalmente, dar apoyo directo en eventos o reuniones cuando se requiriera personal adicional de confianza. Me llevó a una oficina mediana donde había 3 escritorios. 2 ya estaban ocupados por personas que apenas levantaron la vista cuando entramos. Un hombre joven de lentes, que se presentó brevemente como Eduardo, y una mujer de unos 35 años llamada Consuelo, que me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La licenciada Ramos me mostró mi escritorio, me entregó un reglamento interno de varias páginas y me dijo que lo leyera antes de mediodía. Luego me dejó sola con mis nuevos compañeros. Eduardo y Consuelo siguieron trabajando como si yo no estuviera. Abrí el reglamento. La primera página tenía una sola línea subrayada en rojo que decía todo lo que necesitaba saber sobre el lugar al que había llegado. Toda información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones es estrictamente confidencial y su divulgación, parcial o total, por cualquier medio, tendrá consecuencias legales y de otra índole. La frase consecuencias de otra índole flotó en mi mente durante horas. Durante las primeras semanas aprendí a moverme en ese mundo con la misma cautela con que uno aprende a caminar sobre hielo. Cada paso medido, cada palabra calculada, cada mirada controlada. Los Pinos tenía sus propias reglas no escritas que nadie te explicaba directamente, pero que todos conocían y respetaban con precisión quirúrgica. La primera regla era el silencio selectivo. Podías hablar de trabajo, de logística, de pendientes concretos. No podías hablar de lo que veías, de lo que escuchabas, de quién entraba o salía, de qué se discutía en las reuniones. Si alguien externo te preguntaba sobre tu trabajo, la respuesta estándar era que hacías apoyo administrativo en una dependencia del gobierno federal. Punto. Sin detalles, sin anécdotas, sin nombres. La segunda regla era la invisibilidad estratégica. Tu trabajo era facilitar las cosas, no existir. Cuando entrabas a una sala donde había reuniones en curso, entregabas lo que tenías que entregar, recogías lo que tenías que recoger y salías. Sin mirar directamente a los presentes, sin escuchar más de lo necesario, sin detenerte ni un segundo extra. Eras una extensión del mobiliario, funcional e imperceptible. Consuelo me enseñó esto sin decirlo con palabras. Lo aprendí observándola durante días. Ella se movía por los pinos como si fuera parte de las paredes. Eficiente, invisible, perfecta. Eduardo era diferente. Más nervioso, más cuidadoso todavía que Consuelo si eso era posible. Una vez, en los primeros días, me vio mirando hacia una sala donde había una reunión con varios hombres de traje. Me jaló del brazo con suavidad pero con firmeza y me llevó de regreso a nuestra oficina. No me regañó. Solo me dijo en voz muy baja que en ese lugar la curiosidad era el lujo que menos podíamos permitirnos. Lo entendí. También entendí que Eduardo llevaba más tiempo ahí que Consuelo y que su nivel de cautela no era paranoia, era experiencia acumulada. Fue en mi 4ª semana cuando vi por primera vez al presidente. Fue en un pasillo, durante unos segundos. Él caminaba rodeado de asesores y elementos de seguridad. Yo me hice a un lado instintivamente, como todos los que estaban en ese corredor. Carlos Salinas de Gortari pasó a menos de 3 metros de mí. Era más bajo de lo que parecía en televisión. Caminaba rápido, con una energía contenida que llenaba el espacio a su alrededor. No miró a nadie de los que estaban en el pasillo. Nosotros tampoco lo miramos directamente. Era el protocolo no escrito. Cuando se fue, el pasillo volvió a respirar. Yo me quedé con la sensación extraña de haber estado en presencia de algo que no sabía exactamente cómo definir. Poder, sí, pero también algo más. Algo que se sentía en el aire como electricidad estática, incómodo e inevitable. Con el paso de los meses fui ganando confianza dentro del sistema. No la confianza de la amistad, eso no existía en Los Pinos, sino la confianza operativa, la que se gana siendo confiable, puntual, discreta, invisible cuando debe serlo y presente cuando te necesitan. La licenciada Ramos empezó a asignarme tareas de mayor responsabilidad. Primero fue el manejo de correspondencia clasificada,
documentos que debían llegar a manos específicas sin pasar por los canales normales. Luego fue el apoyo en reuniones formales, preparar las salas, verificar que los materiales estuvieran listos, estar presente durante el inicio para cualquier necesidad logística. Fue en una de esas reuniones donde empecé a entender realmente dónde estaba y qué estaba presenciando. Era una tarde de marzo de 1992. La reunión era en una de las salas internas, no en los salones de protocolo. Había 7 u 8 hombres sentados alrededor de una mesa ovalada de madera oscura. Empresarios, políticos, algunos rostros que reconocí de las noticias. Yo entré para dejar una charola con café y agua, la puse en el extremo de la mesa como indicaba el procedimiento y me preparé para salir en menos de 30 segundos. Pero en esos 30 segundos escuché suficiente. Hablaban de una empresa paraestatal que estaba en proceso de privatización. Mencionaban porcentajes, condiciones, nombres de compradores ya definidos. El tono era el de personas que están confirmando decisiones ya tomadas, no discutiendo opciones. Salí de la sala y cerré la puerta con cuidado. En el pasillo, Consuelo me esperaba con la charola vacía que yo debía recoger después. Me miró a los ojos un segundo y luego bajó la vista. No dijo nada. No hacía falta. Ambas sabíamos lo que acababa de pasar. Ambas sabíamos que lo correcto era olvidarlo inmediatamente. Esa noche, en el camión de regreso a Tlalpan, miré por la ventana las calles de la ciudad y pensé en la gente que caminaba por las banquetas sin saber lo que se decidía a sus espaldas. Trabajadores, familias, gente común que dependía de esas empresas estatales que estaban siendo repartidas en una sala con café y galletas. Sentí algo que tardé días en identificar. No era indignación exactamente. Era una especie de vértigo moral, la sensación de estar parada en un punto desde donde podías ver cosas que te cambiaban la perspectiva para siempre, sin poder hacer nada al respecto. El año 1992 avanzó con una rutina que por fuera parecía normal y por dentro era cualquier cosa menos eso. Yo me había convertido en una pieza funcional del engranaje. Sabía mis horarios, mis procedimientos, mis límites. Sabía exactamente hasta dónde podía ver, hasta dónde podía escuchar, hasta dónde podía existir dentro de ese mundo. Pero los límites a veces se corrían solos, sin que uno los buscara. Una tarde de agosto, la licenciada Ramos me llamó con urgencia. Necesitaban apoyo adicional en una reunión que había cambiado de formato en el último momento. Habría más personas de las previstas y se requería alguien extra para el manejo de materiales. Me explicó las instrucciones con rapidez. Entraría 2 veces. Una al inicio para dejar los materiales y una a la mitad para recoger lo que ya no se necesitara. Nada más. Me puse el uniforme de protocolo que usábamos en esos casos, una blusa blanca y pantalón negro, y me preparé. La primera entrada fue sin novedad. Dejé carpetas, agua, bolígrafos. Salí en 20 segundos. La segunda entrada fue diferente. Cuando empujé suavemente la puerta, la conversación dentro de la sala estaba en un momento de intensidad que nadie pausó por mi presencia. Recogí lo que debía recoger en silencio, pero las palabras llegaban a mis oídos con una claridad que no podía bloquear. Hablaban de un proceso electoral, de resultados que debían asegurarse, de gobernadores que necesitaban instrucciones precisas, de recursos que serían canalizados a través de estructuras que no dejarían rastro directo. Alguien mencionó una cifra. Era tan grande que tardé un segundo en procesarla. Salí de la sala con las manos llenas de papeles usados y el estómago lleno de algo que no sabía cómo nombrar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi cuarto en Tlalpan, pensando que había crecido creyendo que las elecciones eran el mecanismo por el cual la gente elegía su destino. Que el voto era sagrado. Que había reglas. Que el resultado reflejaba algo real. En esa sala había escuchado cómo se construía una realidad diferente. Una realidad fabricada con dinero, con instrucciones, con estructuras invisibles. Y yo había recogido los papeles arrugados de esa reunión y los había metido en una bolsa de basura como si fueran restos de cualquier junta de trabajo ordinaria. Fue en los primeros meses de 1993 cuando mi rol cambió de manera significativa. La licenciada Ramos me informó que sería reasignada temporalmente a una función de apoyo más directo. Habría un periodo de mayor actividad en la agenda presidencial y necesitaban personal adicional con perfil de confianza en el área de coordinación inmediata.
Lo que eso significaba en términos prácticos era que estaría físicamente más cerca del centro de operaciones, más cerca de las decisiones, de las conversaciones, de los hombres que movían los hilos. Mi escritorio cambió de ubicación. Ahora estaba en un área más restringida, a la que no todo el personal tenía acceso. Mis compañeros más cercanos eran dos personas que llevaban años en esa posición, un hombre llamado Bernardo, serio y metódico, y una mujer de nombre Sofía, que parecía haber borrado completamente cualquier reacción emocional ante lo que la rodeaba. Sofía era la versión perfeccionada de lo que Consuelo intentaba ser. Una máquina de eficiencia sin rostro interno visible. La observé durante semanas intentando descubrir qué había detrás de esa superficie impenetrable. Nunca lo descubrí. En esa nueva posición comencé a ver nombres que circulaban con una frecuencia que me llamaba la atención. Nombres de empresarios que aparecían en la agenda con regularidad, siempre en reuniones sin descripción específica. Nombres de funcionarios de otros países que llegaban sin protocolo público, sin cobertura de prensa, sin registro oficial aparente. Y nombres de personas que yo no reconocía, pero que generaban un nivel de preparación y seguridad desproporcionado para cualquier visita normal. Un día de marzo, mientras organizaba documentación de una reunión reciente, encontré entre los papeles que debía archivar una hoja que se había mezclado por error con material que me correspondía manejar. La vi apenas un segundo antes de darme cuenta de que no debía estar ahí. En ese segundo vi números. Cantidades con muchos ceros. Nombres de bancos en países que no eran México. Nombres de empresas que no reconocí. Puse la hoja boca abajo inmediatamente y la separé. Llamé a Bernardo y le expliqué que había encontrado algo que no correspondía a mi área. Él la tomó sin decir palabra, la revisó un segundo con expresión completamente neutral y se fue. Esa tarde, al terminar mi turno, la licenciada Ramos me detuvo antes de que saliera. Me dijo que había actuado correctamente. Que ese tipo de decisiones, reportar de inmediato en lugar de guardar silencio, peor, mirar con detenimiento, era exactamente lo que se esperaba del personal de confianza. Me dijo que lo había hecho bien. Pero la forma en que me lo dijo me dejó claro que también era una advertencia. Sabían lo que había visto. Sabían que había durado apenas un segundo. Y estaban evaluando si ese segundo había sido suficiente para convertirme en un problema. El año 1993 trajo consigo una tensión nueva que se instaló en Los Pinos como un clima permanente. Algo estaba cambiando en el ambiente político del país y ese cambio se sentía en los pasillos, en las reuniones, en los rostros de las personas que tomaban decisiones. Había más reuniones de emergencia, más cambios de último minuto en la agenda, más visitas sin protocolo que llegaban y salían con urgencia. Yo no entendía el cuadro completo, solo veía fragmentos desde mi posición, pero los fragmentos eran suficientes para saber que algo importante se estaba cocinando. En el sur del país había conflictos. Hablaban de grupos inconformes, de tensiones que no estaban siendo manejadas correctamente, de información que no llegaba a tiempo o que llegaba distorsionada. Escuché conversaciones sobre cómo controlar la narrativa, sobre qué información debía salir y cuál debía contenerse, sobre medios de comunicación que necesitaban ser orientados, sobre periodistas que estaban investigando demasiado cerca de cosas que no les correspondían. Una noche de noviembre, me quedé trabajando tarde porque había documentación urgente que debía estar lista para el día siguiente. Éramos pocas personas en el área. La actividad había bajado y los pasillos estaban más silenciosos que de costumbre. Fue en ese silencio cuando escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Venía de una oficina cuya puerta estaba entreabierta. Dos voces, ambas masculinas. Una de ellas la reconocí. Era el licenciado Garza, el mismo hombre que me había entrevistado 2 años antes. Hablaba sobre el año siguiente, sobre procesos que debían estar blindados, sobre candidatos que necesitaban apoyo estructural desde arriba. Mencionó que había factores de riesgo que debían ser neutralizados antes de que el proceso avanzara. La otra voz preguntó qué tipo de neutralización. Garza respondió con una frase que me heló la sangre. Dijo que dependía del nivel de riesgo que representara cada factor. Que para algunos bastaba con recursos económicos. Para otros habría que ser más creativos. Me alejé del pasillo sin hacer ruido. Volví a mi escritorio. Terminé mi trabajo con manos que no temblaban solo porque las obligué a no hacerlo. Recogí mis cosas y salí. En el camino a casa, en el metro,
rodeada de gente cansada que regresaba de sus trabajos, me pregunté qué significaba ser más creativos en la boca de un hombre como Garza. Tardé semanas en dejar de hacerme esa pregunta. Enero de 1994 llegó, y con él llegó algo que nadie dentro de Los Pinos esperaba con la magnitud que tuvo. El 1 de enero, mientras el país celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, un grupo armado tomó varias ciudades en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Recuerdo ese día con una claridad absoluta. Llegué a trabajar y el ambiente era irreconocible. Personas corriendo por los pasillos, teléfonos sonando sin parar, reuniones convocadas y canceladas en minutos, rostros que habían perdido la compostura habitual. Era la primera vez que veía a esa maquinaria perder el ritmo. Era la primera vez que el control, que parecía absoluto e inquebrantable, mostraba una grieta visible. La licenciada Ramos me llamó temprano. Me dijo que ese día las funciones normales quedaban suspendidas. Todo el personal de apoyo debía estar disponible para lo que se necesitara, cuando se necesitara. Me quedé en mi escritorio durante horas, lista, sin que nadie me llamara para nada específico. Pero podía escuchar. Las paredes de Los Pinos, tan buenas para guardar secretos en tiempos normales, no estaban diseñadas para contener el volumen de actividad de ese día. Escuché conversaciones sobre decisiones militares, sobre estrategias de comunicación, sobre cómo presentar lo que estaba pasando ante la prensa nacional e internacional. Escuché discusiones sobre si la información que tenían era confiable, sobre si sus propias fuentes en el sur habían fallado, sobre quién era responsable de no haber anticipado lo que estaba ocurriendo. Lo que más me impactó no fue la crisis en sí, fue la forma en que se hablaba de ella. No había preocupación por las personas involucradas, ni por los muertos que ya comenzaban a reportarse, ni por las comunidades indígenas que llevaban décadas en condiciones que habían hecho posible esa explosión. La preocupación era política, era de imagen, era de control. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo contenerlo? ¿Cómo asegurarse de que no afectara a otros procesos que estaban en marcha? Esa noche me fui a casa con la sensación de que había cruzado otro umbral invisible. Había visto la cara interna del poder en un momento de crisis real, y lo que había visto no tenía nada que ver con lo que cualquier manual de civismo o discurso oficial había prometido que debía ser. Las semanas siguientes al levantamiento zapatista fueron las más intensas que viví dentro de Los Pinos. La maquinaria funcionaba a una velocidad y con una presión que no había experimentado antes. Yo seguía en mi posición de apoyo ampliado, lo que significaba que veía y escuchaba más de lo habitual. Aprendí a registrar todo mentalmente, con la misma precisión con que antes aprendí a no registrar nada. Era una contradicción que vivía en silencio absoluto. En febrero de ese año ocurrió algo que cambió el clima interno de manera definitiva. Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, comenzó a dar señales de una independencia que no era bienvenida en ciertos círculos. Escuché su nombre mencionado en conversaciones con un tono que no era el de la alianza, sino el de la evaluación. Como cuando alguien está midiendo si una pieza del sistema está funcionando según se espera o si se ha desviado de su propósito. No entendí la magnitud de lo que eso significaba hasta el 23 de marzo. Ese día estaba en mi escritorio cuando la noticia llegó primero como rumor y luego como confirmación que paralizó todo. Colosio había sido asesinado en Tijuana. Me acuerdo del silencio que cayó sobre Los Pinos en los minutos posteriores a la confirmación. No era el silencio del duelo. Era algo diferente. Era el silencio de personas procesando las implicaciones de lo que acababa de ocurrir, calculando, evaluando. Vi rostros que no mostraban dolor, sino algo más parecido a la concentración intensa de quien está reorganizando piezas en un tablero. Me encerré en el baño durante 5 minutos porque necesitaba estar sola. Necesitaba procesar lo que mis ojos estaban viendo en los rostros de las personas que me rodeaban. Cuando regresé a mi escritorio, todo había vuelto a moverse con la eficiencia de siempre, pero algo en el aire era diferente. Una densidad nueva, una opacidad que se había instalado como una capa adicional sobre todo lo demás. En los días siguientes escuché conversaciones sobre las investigaciones, sobre cómo debían ser manejadas, sobre qué líneas de indagación eran aceptables y cuáles debían cerrarse. Sobre testigos, sobre versiones, sobre el relato oficial que debía construirse y sostenerse. Guardé todo eso en el único lugar donde podía guardarlo con seguridad. Adentro de mí.
El resto de 1994 fue una acumulación de momentos que se fueron sedimentando uno sobre otro como capas de algo pesado e indisoluble. El nuevo candidato, Ernesto Zedillo, fue designado con una velocidad que decía todo sobre cómo funcionaban realmente esas decisiones. Las elecciones de agosto se prepararon con una intensidad operativa que yo ya entendía mejor de lo que hubiera querido. Y en diciembre llegó algo que golpeó al país entero con una brutalidad económica que destruyó millones de vidas. La devaluación del peso. El llamado error de diciembre. Pero lo que yo sabía, lo que había escuchado en reuniones y conversaciones a lo largo de ese año, era que error no era exactamente la palabra correcta. En los meses previos había escuchado hablar de la situación de las reservas, de decisiones sobre el tipo de cambio, de cuándo y cómo hacer ciertos movimientos. Había escuchado a personas que claramente sabían lo que se avecinaba hablar de proteger activos, de mover recursos, de asegurarse de que ciertas posiciones estuvieran listas antes de que el ajuste llegara. No eran conversaciones que yo entendiera en su totalidad técnica, pero el patrón era claro. Había gente que sabía, gente que se preparó, gente que protegió su dinero mientras millones de mexicanos perdían sus ahorros, sus casas, sus trabajos de la noche a la mañana. Mi madre me llamó llorando en enero de 1995. Había perdido los ahorros de toda su vida. Una cantidad pequeña para cualquier estándar, pero que representaba años de trabajo de costurera guardados en una cuenta bancaria que de un día para otro valía la mitad. Yo la escuché, la consolé, le dije que todo se iba a arreglar. Y mientras le decía eso pensé en las conversaciones que había escuchado. En los hombres que se habían asegurado de no perder nada. En la distancia enorme e injusta entre los que saben y los que no saben nunca. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi escritorio en Los Pinos, rodeada de la maquinaria que seguía funcionando, que siempre seguía funcionando, y sentí por primera vez en 3 años que no podía más. Que el peso de lo que sabía y callaba era demasiado para seguir cargándolo sin que me aplastara. Tomé la decisión de renunciar en febrero de 1995. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de semanas de análisis silencioso, de noches mirando el techo de mi cuarto, de conversaciones imaginarias que tenía conmigo misma sobre qué era lo correcto y qué era lo posible. Sabía que renunciar no era tan simple como presentar una carta y recoger mis cosas. En Los Pinos no se salía así. Había un proceso, había protocolos, y sobre todo había una conversación inevitable con personas que querrían asegurarse de que lo que yo sabía se quedara donde estaba cuando me fuera. Pedí una reunión con la licenciada Ramos. Le dije que por razones personales necesitaba dejar el trabajo. Que mi madre estaba enferma, que tenía que hacerme cargo de ella, que no podía continuar con la carga que implicaba ese nivel de responsabilidad en esas circunstancias. Todo era mentira excepto lo de mi madre, que efectivamente estaba mal emocionalmente después de perder sus ahorros, aunque no físicamente enferma. La licenciada Ramos me escuchó sin cambiar la expresión. Me dijo que lo lamentaba, que había sido una empleada valiosa, que entendía las circunstancias familiares. Luego me dijo que habría un proceso de salida formal, que debía esperar. 3 días después me citaron en una oficina que no era la de Ramos. Era un espacio diferente, más formal, con una mesa grande y 2 hombres sentados al fondo. Uno de ellos era el licenciado Garza. El otro no lo había visto antes. Me indicaron que me sentara. El hombre que no conocía habló primero. Me dijo que mi solicitud de renuncia había sido recibida y que sería procesada, que entendían mis circunstancias y las respetaban. Luego sacó un documento de una carpeta y lo deslizó hacia mí. Era un acuerdo de confidencialidad. Varias páginas de lenguaje legal denso. Me dieron tiempo para leerlo. El resumen era simple. Yo me comprometía a no revelar, directa ni indirectamente, ninguna información relacionada con mi trabajo, con las personas, conversaciones, documentos o actividades de las que hubiera tenido conocimiento durante mi tiempo ahí. El incumplimiento tendría consecuencias legales. La frase legal estaba ahí, clara, pero también había otra frase al final de la sección de consecuencias que no era exactamente legal. Decía que cualquier divulgación podría afectar no solo a la firmante, sino a personas cercanas a ella. Firmé. No tuve otra opción real. Garza me miró cuando puse el bolígrafo sobre la mesa y me dijo algo que sonó a despedida, pero que era una advertencia final. Me dijo que había sido una profesional ejemplar, que esperaba que siguiera siéndolo por muchos años más.
Salí de Los Pinos por última vez un martes de marzo de 1995. Caminé por la misma entrada lateral por donde había entrado 4 años antes. Los mismos elementos del Estado Mayor, o tal vez otros distintos, imposible saberlo con esas expresiones uniformes. La reja se cerró detrás de mí con un sonido metálico que sentí como algo definitivo. Tomé el camión de regreso a Tlalpan. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad pasar. Árboles de Chapultepec, el tráfico del periférico, las colonias cambiando de carácter kilómetro a kilómetro hasta llegar al sur donde la ciudad se volvía más mía. Mi madre estaba en la cocina cuando llegué. Me preguntó si quería de comer. Le dije que sí. Nos sentamos a la mesa y comimos en silencio como siempre hacíamos. Ella no me preguntó nada. Yo no dije nada. Después de comer lavé los platos y me fui a mi cuarto. Me senté en la cama y me quedé ahí durante mucho tiempo sin hacer nada. Solo respirando. Solo existiendo fuera de ese mundo por primera vez en 4 años. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida adulta hasta ese momento. No por razones prácticas. Conseguí trabajo relativamente rápido, en una empresa privada de consultoría, gracias a mi experiencia, aunque sin poder mencionar específicamente dónde había trabajado. Las razones difíciles eran internas. Yo había salido de Los Pinos, pero Los Pinos no había salido de mí. Cargaba todo lo que había visto y escuchado como una mochila invisible que pesaba más cada día que pasaba. Soñaba con pasillos, con voces que hablaban de números y estrategias, con el sonido de documentos siendo quemados, con la expresión de Garza cuando me dijo que esperaba que siguiera siendo una profesional. Desarrollé una especie de ansiedad que no sabía nombrar en esa época. Saltaba cuando sonaba el teléfono. Revisaba si alguien me seguía cuando salía a la calle. Desconfiaba de conversaciones en lugares públicos. Me costaba dormir. Me costaba estar presente en mi propia vida porque una parte de mí seguía atrapada en esos pasillos, procesando todo lo que no había podido procesar mientras estaba dentro. Nunca hablé de esto con nadie. No podía. La firma que había puesto en ese papel era real, pero el miedo que sentía era más real todavía. Han pasado más de 30 años desde que salí de Los Pinos. Tengo 64 años y vivo en esta colonia Portales con mis geranios en la ventana y las fotografías de mis hijos en la pared. Mis hijos no saben nada de todo esto. Son adultos ya, con sus propias vidas, sus propios trabajos, sus propios mundos. Los protegí de esta historia durante toda su infancia y juventud y todavía no sé si fue lo correcto o simplemente lo más fácil. México ha cambiado desde 1994. Hemos tenido alternancia política, diferentes partidos en el poder, discursos distintos sobre la corrupción y la transparencia. Y sin embargo, cuando veo las noticias, cuando escucho de cuentas secretas descubiertas, de decisiones tomadas en reuniones que nadie conoce, de testigos que desaparecen o se contradicen, reconozco los patrones. Son los mismos que vi desde adentro. El sistema aprende, se adapta, cambia de forma pero no de fondo. Pienso mucho en las personas cuyos nombres escuché en esas conversaciones. Empresarios que recibieron contratos a cambio de lealtades. Políticos que facilitaron decisiones a cambio de protección. Gente que ganó enormemente mientras el país perdía. Muchos de ellos siguen ahí, en sus casas grandes, en sus negocios prósperos, intocados. Pienso en Colosio. En lo que escuché sobre las conversaciones posteriores a su muerte, sobre cómo debían manejarse las investigaciones, sobre qué versiones eran aceptables. Nunca tuve pruebas de nada. Solo conversaciones escuchadas a medias, fragmentos, tonos. Pero esos fragmentos me dicen que la verdad oficial nunca fue la verdad completa. Pienso en mi madre, que perdió sus ahorros en la devaluación mientras los hombres que yo servía café se aseguraban de que sus fortunas estuvieran a salvo. Pienso en todos los mexicanos que vivieron ese diciembre de 1994 como una catástrofe personal, mientras para otros era simplemente un ajuste calculado. Decidí contar esta historia porque el médico me dijo en octubre que tengo que cuidarme el corazón. Y pensé que si algo me pasa, estos 30 años de silencio se van conmigo sin dejar rastro. No quiero eso. No quiero que todo lo que vi y callé desaparezca como si nunca hubiera existido. No tengo pruebas físicas. No tengo documentos ni grabaciones. Solo tengo mi memoria y mi palabra. Pero es mi verdad y después de 30 años de guardarla, necesito que exista fuera de mí. Que quede en algún lugar. No soy una heroína.
No me hice la valiente cuando debía haberlo sido. Fui una mujer joven y ambiciosa que entró a un mundo que la superaba completamente y que sobrevivió haciendo lo que le pedían, callando lo que debía callar, firmando lo que pusieron frente a ella. Me arrepiento de muchas cosas. Pero también entiendo que las decisiones que tomé las tomé con lo que tenía en ese momento. Y lo que tenía era miedo, necesidad y la certeza de que una mujer sola, sin poder ni apellidos, no podía cambiar nada enfrentándose al sistema que había visto desde adentro. Lo que sí puedo hacer ahora es esto: contar, dejar constancia, agregar mi voz pequeña al registro de lo que realmente pasó en México durante esos años. Quizás nadie me crea, quizás esto no cambie nada, pero al menos existirá. Mi verdad existirá. Y eso, después de 30 años de silencio, tendrá que ser suficiente. Me llamo Graciela Vázquez, tengo 64 años, y trabajé en Los Pinos. Lo que viví ahí adentro me cambió la vida para siempre. Ahora ustedes lo saben también.